Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en derecho publicitario comercial avanzado, en la forma en la cual, con alto nivel jurídico y con alta practicidad consecuentemente, el derecho aplica el todo de lo definido mediante el derecho, aplica frente a la publicidad comercial, es decir, la publicidad de la empresa comercial, mercantil. Y por eso se trata de saber, de que los abogados perfeccionen su conocimiento sobre cómo se manejan diligentemente los casos jurídicos preventivos y correctivos sobre publicidad comercial tanto tradicional como digital, vinculada con la inteligencia artificial. Cualquier caso sobre publicidad comercial que se relacione con la publicidad comercial. Y por esa razón, los interesados en nuestro curso son abogados que se encuentran en el sector empresarial, comercial, que trabajan en casos relacionados con las empresas mercantiles, comerciales, la abogacía de los negocios, tanto desde el punto de vista del asesoramiento o representación de alguna otra forma de clientes empresariales, como frente al control de la empresa mercantil para los abogados que trabajan en un sector público o privado a nivel nacional, extranjero o internacional, relacionado con el control de la empresa mercantil y propiamente con el control del mercado y por ende de la empresa mercantil. Y es importante indicar que la publicidad comercial solo es válida cuando todo lo relacionado con la empresa mercantil es válido y en definitiva cuando todo lo existente en la relación jurídica vinculada de alguna forma con publicidad comercial es válido. Por eso no solo se trata de que la empresa mercantil comercial exista válidamente, sea diligente, sino que a la vez el consumidor y cualquier tercero que participe en la relación jurídica exista válidamente. Y esto solo se logra cuando precisamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de la libertad y por ende del límite jurídicamente, es decir, cuando se conocen y aplican, cumplen, atienden las condiciones, es decir, el deber ser jurídico de la libertad. Cuando existe eficacia jurídica y por ende, consecuentemente, como consecuencia, seguridad jurídica, es decir, la certeza del cumplimiento del derecho. Esto desde el punto de vista preventivo, para que así el caso sea válido y por ende la publicidad comercial existente en él sea válida. Pero a la vez desde el punto de vista correctivo esto sirve para saber quién o quiénes actuaron con diligencia y quiénes o quién con culpa y así establecer la responsabilidad jurídica para definir la manera por ende válida, diligente, contundente, procedente jurídicamente permitida, no prohibida, válida de resolver un conflicto que exista sobre publicidad comercial frente a un caso vinculado con publicidad comercial. Y esto es de alta importancia, es de suma utilidad y por ende importancia en la actualidad porque la publicidad comercial es una de las bases de lo digital, está presente masivamente y hay múltiples particularidades jurídicas, variables jurídicas, porque existen muchas relaciones jurídicas antes, durante y después de la publicidad. Y por eso la empresa mercantil debe ser válida y debe entonces existir claridad, es decir, rigor jurídico, solidez sobre la forma de la empresa mercantil válida y por ende sobre la manera en la que los seres humanos internos y externos relacionados con la empresa son diligentes y dentro de ello debe existir validez, es decir, claridad y su aplicación para que exista validez sobre la forma de lo jurídico, es decir, del todo de lo definido mediante el derecho, frente a la forma de crear y comunicar la publicidad para consecuentemente atender el efecto que cause según el caso. Entonces debe
existir claridad de cómo procede la libertad jurídicamente, qué es lo permitido y lo prohibido, cuál es la libertad y por ende el límite dentro de la libertad, el límite, su límite jurídicamente, para hacer publicidad y por ende para que preventivamente se logre hacerla bien y por ende se logre que cada pieza publicitaria o la única pieza publicitaria involucrada sea válida y a la vez que se comunique de una forma válida, es decir, en la cual el consumidor la puede entender válidamente si éste a la vez actúa diligentemente según lo procedente jurídicamente, según cómo le apliquen los derechos y deberes y propiamente la libertad, porque los derechos y deberes son en últimas las características de la libertad, los elementos, las partes de la libertad, y a la vez, una vez se comunica válidamente sobre cómo, es decir, se debe lograr, por ende, una vez se hace que la comunicación sea válida, que la atención del efecto de la publicidad, que la atención de la publicidad sea válida. Y así, según lo que se comunica, lo que se promueva comercialmente mediante la publicidad, exista válidamente. Entonces, la publicidad puede comunicar una oferta mercantil, es decir, se le puede presentar, se le presenta a través de la publicidad una oferta comercial, una oferta mercantil al consumidor cuando se trata de un mensaje mediante el cual se invita a adquirir un producto de la empresa mercantil y por ende dentro de ello se debe cumplir con el deber válido de informar, por ende de manera oportuna, suficiente, veraz, válida y por ende propiamente esa información se debe comunicar válidamente para que así se pueda entender y se entienda propiamente cuando el consumidor es diligente en dicho dimensionamiento de la publicidad y a la vez, para que esto quede claro, una vez se forma ese vínculo, si el consumidor acepta la oferta, una vez se forma el contrato logrado por la oferta de la empresa, es decir, la oferta mercantil y la aceptación por parte del consumidor, ese contrato se debe cumplir válidamente. Por eso es que se debe atender válidamente el efecto de la publicidad que tenga la forma de oferta comercial, oferta mercantil. Pero cuando no se trata de una oferta mercantil, cuando mediante la publicidad no se comunica una oferta mercantil comercial, sino que de otra forma se promueven elementos de la empresa mercantil, se impulsa, se promueve, se promociona a la empresa mercantil, a uno de sus elementos o algunos de sus elementos, esto igualmente debe ser válido y por eso el contenido debe ser válido ante el consumidor. Por ejemplo, no se puede tratar de un contenido que sea lesivo de los derechos del consumidor, por ejemplo, frente a su dignidad según el caso o según el contexto, frente a un consumidor que sea menor de edad o que tenga alguna forma de limitación, por ende válida, frente a su manera de dimensionar el mensaje. Y dentro de ello debe existir, por ende, claridad sobre cuál es la representación válida de una persona que tenga alguna limitación en su capacidad jurídica para precisamente actuar directamente y por ende ejercer sus derechos. Entonces, como existe la responsabilidad jurídica frente a los representantes de una persona con una limitación jurídica, bien sea por ser menor de edad o por otra forma de limitación jurídica frente al dimensionamiento, la percepción y propiamente el consentimiento en relación con la recepción de publicidad y por ende en relación con la actuación que exista una vez se relacione la publicidad, una vez se recepcione propiamente la publicidad, cómo se debe actuar válidamente por parte del representante y por ende por parte del representado frente a la publicidad recepcionada y por ende frente al efecto que ésta cause. Y a la vez, frente a lo digital, debe estar claro cómo es que se atienden las particularidades jurídicas para que todo esto se logre válidamente cuando se trata de publicidad comercial digital. Entonces, ¿cómo existe la personalización válida y dentro de ello cómo se tratan válidamente los datos personales y no personales necesarios precisamente para que esa experiencia ante el consumidor, esa personalización sea válida, atendiendo precisamente específicamente a la persona de cada consumidor según cómo exista su persona, teniendo claro que la publicidad comercial se puede dirigir a consumidores que sean personas naturales, es decir, personas físicas, es decir, seres humanos, o personas jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado, según cómo existe el consumidor, cuando cumpla la persona con el perfil jurídico de ser un consumidor, según el caso. Entonces, frente a esa personalización
con la digitalización y por ende con la inteligencia artificial debe estar claro cómo es que se logra esa personalización y por ende cómo se tratan válidamente los datos personales y no personales que sean necesarios para ello y a la vez dentro de esto cómo es que existe la privacidad y la publicidad válida, lo privado y lo público que deben existir según lo procedente jurídicamente y dentro de ello a la vez cómo es que existe la seguridad de la información válida y a la vez frente a los contenidos y en general frente a cualquier obra que exista, cómo es que existe la propiedad intelectual, los derechos de autor y la propiedad industrial frente a la forma en la cual vaya a existir y propiamente exista la publicidad comercial. Entonces hay múltiples elementos sobre la responsabilidad jurídica, la diligencia y la culpa que los abogados deben fortalecer, dominar, tener con alto nivel jurídico. Y por eso en Legadly los entrenamos con nuestro curso, porque tenemos en el curso módulos teóricos a nivel jurídico profesional de alto nivel y a la vez actividades prácticas. Se realizan actividades prácticas de simulacros preventivos y correctivos sobre casos vinculados con publicidad comercial, sobre publicidad comercial, y a la vez el diligenciamiento, la realización, el solucionamiento de cuestionarios diseñados estratégicamente para detectar y atender el trasfondo jurídico, porque como nos damos cuenta, acá hay elementos jurídicos explícitos e implícitos. Los explícitos, por supuesto, están consagrados en las normas, en los artículos y propiamente en el contenido de las normas nacionales, extranjeras e internacionales relacionadas con la publicidad comercial y dentro de ello en las normas sobre la empresa mercantil y el consumidor. Pero hay también un trasfondo jurídico, es decir, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, que son algo universal. Es decir, existe lo implícito jurídicamente, que es lo que permite saber propiamente cómo se cumple con lo explícito, cómo se cumple con las normas. Y por eso las actividades teóricas y prácticas del curso los fortalecen y por eso esto le interesa a abogados que no tengan nada de experiencia en este campo y a la vez abogados con alta experiencia en este campo, porque precisamente se van a fortalecer y por ende van a conocer nuevos elementos y a fortalecer su profundidad y su rendimiento en la detección de problemas jurídicos y el logro de las soluciones jurídicas en casos, en asuntos jurídicos vinculados de alguna forma con publicidad comercial a nivel preventivo, es decir, para que se logre cumplir con el derecho y se logre la publicidad válida o a nivel correctivo para que mediante una forma judicial o administrativa de solución de conflictos o cualquier forma alternativa a estos, como la mediación, la conciliación, el arbitraje o la junta de solución de controversias, de conflictos, de superación de disputas, se resuelva por ende válidamente, por ende con alta efectividad, contundentemente, rigurosamente y por ende de manera práctica, simple, efectiva, eficaz el conflicto, se resuelvan propiamente los conflictos que existan sobre publicidad comercial. Entonces esto les va a abrir más la mente jurídica, aún más su mente jurídica, les va a potenciar su capacidad jurídica y propiamente les va a dar un conocimiento y una capacidad de alto valor jurídico en este campo y en general, porque como se dan cuenta, al tener esto claro, al precisar todos estos elementos, van a precisar en general cómo aplica el derecho frente a lo mercantil, frente a lo comercial, frente a casos jurídicos, empresariales, comerciales, mercantiles, y dentro de ello van a poder manejar cualquier caso jurídico sobre inteligencia artificial. Y a la vez, obviamente, en los ejercicios que se realizan se precisan incluso elementos sobre cómo es que es la diligencia del abogado en el uso de tecnología jurídica, tecnología legal, legal tech, para poder empoderarse, aumentar su capacidad jurídica mediante los productos de inteligencia artificial para el ejercicio profesional de los abogados y así sepan precisamente cómo es que se empoderan, potencian, cómo aumentan sus poderes como profesionales jurídicos con la inteligencia artificial para manejar preventiva y correctivamente asuntos, casos, relaciones jurídicas a su cargo de alguna forma sobre publicidad comercial mercantil. Muchas gracias por su atención y espero que se inscriban a nuestro curso. Se da un curso con cupos limitados, pero existe un cupo suficiente para todos los interesados y si se inscriben tres o más abogados, es decir, para grupos de tres o más abogados, para inscripciones de grupos de tres o más abogados, existe un precio especial por abogado. Los invito a www.legadly.ca para que conozcan el curso
Si lo desean, se inscriban y nos vemos pronto si así lo desean, necesitan y propiamente si así lo deciden. Es un curso trascendental, universal, mundial y los potencia significativamente. Gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.